Manifestaciones del más allá, de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Esto le sucedió a Felipe allá por la década de los 80, cuando él tenía 25 años. Él iba manejando y de pronto se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando. Era un domingo temprano, por lo que la calle estaba desierta y de pronto una nube se le atravesó en su camino. Tuvo que frenar. La nube espesa había aparecido de la nada y era tan densa que no podía ver nada a través de ese humo, vapor, neblina. No sabía de lo que se trataba y unos segundos después de haber frenado el auto, percibió toda una mezcla de sensaciones, pensamientos, palabras, visiones. Aquello era tan extraño. Parecía cosa de locos, pero había comprendido en un segundo lo que era aquello. Sí, eso era una estela, como aquellas rayas blancas que algunos aviones pintaban en el cielo detrás de sí, o como la estela espesa de espuma que los barcos dejaban por su paso en el mar, o como la cola de los cometas de las estrellas fugaces. Solo que esta estela en la que había quedado atrapado era la esencia de un ser humano que acababa de fallecer en alguna de aquellas casas cercanas. Ahora había un cadáver. Cerca de él, de Felipe, había un mar de olores y colores. Saturaban su entendimiento. Sabía, sin saber cómo o por qué, que quien había muerto era un hombre muy adinerado, pero muy adinerado. Había muerto a los 60 años de un infarto, pero gran parte de su vida había gozado de lujos y comodidades, aunque también sentía que ese hombre nunca había podido ser feliz. Eso también lo percibía. Felipe sentía la codicia, los celos, la envidia, la malicia, el rencor, la venganza. Todo lo que siempre había dominado a ese hombre difunto, el cual ahora solo quedaba esa estela, esa nube, ese vapor. Podía sentir que ese hombre había sido odioso, había tenido a mucha gente a su alrededor, familiares, clientes, servidores, pero nadie lo había amado. Comprendía que en secreto todos aquellos lo habían detestado, y si habían seguido a su lado, había sido solo por interés, por comodidad, por conveniencia. De pronto, así como llegó, aquella nube extraña se disipó de repente, así tan rápido como había aparecido. Y Felipe se sobrepuso y siguió su camino, perplejo primero, ya que era muy difícil de comprender lo que le acababa de suceder. Pero como pasa siempre en la vida, con el transcurso de los días, aquella impresión fue desvaneciéndose. Eso sí, se preocupó, preguntándose si el suceso había sido algo así como un ataque de locura que le había dado. Pero luego, al correr los meses y al darse cuenta de que cada vez le iba mejor en sus ventas y que de hecho en muy poco tiempo había logrado formar una pequeña fortuna, se preguntó si acaso, al haber estado envuelto en aquella nube, dentro de la estela de lo que aquel día, todavía no tan lejano, y que había estado convencido que era la esencia de un hombre recién fallecido, había influido ahora, más bien había provocado que las cosas en su vida tomaran determinado rumbo para que una serie de eventos lo estuviera convirtiendo en alguien millonario, aunque empezó a tener muchos problemas de salud. Algunas veces temía morir de un infarto o de algo peor. También se estaba rodeando de enemigos, gente que parecía envidiarlo, pero la verdad era que sus negocios cada vez acaparaban más su tiempo y su atención, lo que era un alivio, una suerte, eso de hacer dinero y no pensar en nada más. Notó, eso sí,
que el dinero no le llegaba solo, siempre venía acompañado de muchos problemas. Su vida alguna vez había sido simple y sencilla, tranquila, pero ya no. Ahora estaba lleno de enemigos. Las traiciones, pleitos y conflictos de toda clase lo tenían al borde del agotamiento físico, mental y emocional. En privado a veces hasta lloraba, se encerraba y se daba de golpes en la cabeza, porque le parecía ver en los gestos, en las miradas de las demás personas, el odio que le tenían. Sentía que atraía discusiones, pleitos con socios, rupturas con hermanos, traiciones de mujeres, demandas legales, chismes a su alrededor. Y no es que le importara mucho lo que pensara o hiciera o dijera la gente. Simplemente le agotaba la idea de sentir que era él solo contra todo el mundo. Pero nunca relacionó sus problemas con esa estela de años atrás, con ese rastro paranormal, la nube espesa que lo envolvió unos instantes, aunque a él le había parecido una eternidad. No lo relacionó, por lo menos no conscientemente, hasta un día en el que murió su empleado Jacobo. Jacobo siempre se había distinguido por su energía inagotable, por su llamativa condición física, por su excelente salud, pues en todos los años que llevaba trabajando para Felipe, nunca se había enfermado. Nadie hubiera imaginado que Jacobo moriría tan joven, pero es que tampoco nadie sabía que a Jacobo le gustaba apostar, y todo el dinero que ganaba lo gastaba en los casinos, y aunque algunas veces ganaba un poco, era casi normal que siempre perdiera. Sin embargo, su vicio era tan fuerte que pedía dinero prestado, pero debía ya tanto que era imposible que pudiera pagar. Aquella noche en la que murió Jacobo, solamente estaban él y Felipe. Jacobo estaba haciendo limpieza y Felipe estaba revisando sus estados bancarios, sus balances, sus estados financieros en su computadora. Tenía muchas inversiones y era normal que se quedara hasta la medianoche en la oficina, solo él, y escuchaba a Jacobo haciendo sus labores, pero Jacobo nunca se inmiscuía, nunca se asomaba a saludarle, simplemente hacía su trabajo y después se iba de madrugada. Esa noche fue distinta. Felipe escuchó voces, pero no les prestó atención, porque no era raro que algún empleado regresara por algo que había olvidado, como sus llaves, su paraguas, un saco. Pero luego de un rato, Felipe arrugó el ceño y dejó lo que estaba haciendo. Afiló el oído para escuchar. Las voces eran más fuertes, casi gritos. Se escuchaban exaltadas. Era evidente que Jacobo estaba peleando, discutiendo con alguien. Lo único que le importaba a Felipe era esconderse. Su instinto desconfiado y hasta cobarde le impidió ir a investigar qué era lo que estaba pasando. Apagó la luz de su despacho, echó el cerrojo intentando no hacer ruido y esperó temeroso, sin saber bien qué hacer. Pero no esperó mucho, porque de pronto se escuchó un balazo que retumbó dentro de las oficinas. Sonó fuertísimo, produciendo un eco mortal. Felipe contuvo un grito de terror. Sintió el sudor escurrir por su frente. Estaba aterrado. Luego del balazo y el quejido agónico que había proferido Jacobo, escuchó que alguien corría hacia el elevador. Con mucho miedo, fue al monitor que mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad y vio a un tipo que salía del elevador en la planta baja y salía corriendo a la calle por la puerta lateral que daba a la zona del estacionamiento. Felipe todavía tardó bastantes minutos en atreverse a salir de su despacho. Cuando por fin lo hizo, ubicó a Jacobo tirado en el suelo, muy grave, con una herida bastante evidente en el abdomen. Se acercó a él. Los ojos de Jacobo estaban opacos como los de los pescados que llevan todo el día expuestos en un mercado. No estuvo nunca seguro de si Jacobo lo vio o si sus ojos ya no veían nada, si ya estaban con el velo de la muerte encima, nublándolos.
De lo que sí se percató, sin lugar a dudas, fue del momento mismo de la muerte de Jacobo. Incluso escuchó su último aliento, su exhalación, y de inmediato vio una nube espesa, densa, que emergía por la boca, nariz, ojos, oídos de Jacobo. Una neblina que se expandía a toda velocidad, y antes de que lo envolviera, recordó aquella otra de cuando él tenía 25 años, y sintió esta nueva nube, neblina o lo que fuera, que era como un abrazo de la muerte. Se acordó que la nube de años atrás había sido tan parecida que incluso había escuchado voces del pasado, recuerdos, había percibido olores, aromas, había visto colores. Y ahora estaba sintiendo casi lo mismo. Sentía la esencia de Jacobo, percibió su alma, también percibió la ambición por tener dinero, como si fuera una ráfaga de aire ardiendo, salido de las entrañas de un volcán en erupción. Conoció de pronto y se sorprendió la envidia que Jacobo siempre le había tenido. También supo de su desprecio y de su hipocresía hacia él. Supo del enorme resentimiento que lo carcomía y el odio por no tener tanto dinero como lo tenía él. Pero no fue de lo único que se enteró Felipe. También conoció la excelente salud de la que gozaba Jacobo, una salud envidiable, a prueba de todo. De alguna manera que no comprendía. También supo que de haber llamado de inmediato a una ambulancia, poco después de haber escuchado el balazo, Jacobo habría sobrevivido. Pero no le importó. Y mientras aspiraba con desesperación en busca de aire, pues sentía que Jacobo lo asfixiaba, porque sí, era indudable que aquella densa neblina era el alma de Jacobo. Reconoció haber sido un cobarde, pero tampoco le importó. Y en un parpadeo, la nube aquella se esfumó al instante, súbita, intempestivamente, asustándolo. Al siguiente segundo Felipe pudo respirar de nuevo. Jaló una bocanada de aire que le pareció de lo más fresco y puro, y hasta entonces llamó a las autoridades para dar aviso de lo acontecido. Cuando llegaron les mintió, diciendo que él estaba en el baño cuando de pronto escuchó el disparo y que cuando salió a investigar solo encontró a Jacobo muerto. Y como Jacobo era un pobre empleado, nadie se esmeró demasiado por averiguar cómo habían sido sus últimos momentos de vida. Con el correr del tiempo, algunos meses después, ya nadie se acordaba de él. Sin embargo, Felipe sí se acordaba, y casi un año después cayó en la cuenta de que mágicamente se le habían retirado todos los achaques que lo aquejaban. A partir de la muerte de Jacobo, había tenido una presión arterial normal. Ya no padecía de agruras, ni de reflujo, ni dolores de cabeza, ni reumas, ni tampoco de insomnio. Y maravillado comprendió que así como la primera vez que había sido testigo de aquella manifestación paranormal del otro mundo, la primera vez que lo envolvió la nube sobrenatural, ahora había absorbido la facultad de ser inmensamente rico y también, en esta segunda ocasión, la inmensa facultad de haber integrado a su vida la buena salud de Jacobo. Y todo esto en unos instantes. Sí, era todo bastante extraño, lo reconocía. No encontraba ninguna buena explicación para el hecho de que le hubiera pasado lo de la nube misteriosa a él, precisamente a él, y no una, sino 2 veces. Y si alguien le hubiera dicho que le pasaría una tercera vez, no lo hubiera podido creer. Pero le pasó. Fue el mismo día que cumplió los 70 años. Había llevado una buena vida hasta entonces, relativamente, porque supo conservar su riqueza y había envejecido con una salud envidiable. Se había casado 3 veces, se había divorciado el mismo número de veces. Pues, a decir de sus mujeres,
Él era un tipo narcisista, egoísta, insoportable, desconfiado y además un asqueroso tirano, como le había dicho su última exesposa. Claro que ahora, a los 70 años, tenía muchos más enemigos que 30 años atrás, pero nada de eso le importaba. Ni sus enemigos, ni sus divorcios, ni todo el odio que despertaba entre quienes los conocía. Lo único que le importaba era poder vivir más. Ensimismado, enredado en sus propios deseos, no se daba cuenta de que todo lo quería acaparar en la vida: la salud, el dinero y ahora la longevidad. Era un codicioso, pero no lo reconocía. Lo único que sabía es que 70 años no le habían sido suficientes en lo absoluto. Felipe deseaba vivir 30 años más, por lo menos, para poder disfrutar de su dinero y de su buena salud. Y luego de mucho pensarlo, ya creía saber lo que tenía que hacer para conseguirlo. Bastaría con encontrar a una persona que tuviera 100 años o más y estar a su lado cuando muriera, porque así absorbería su longevidad en su último aliento. Así que con eso en mente, se fijó que lograría su objetivo. Empezó a visitar asilos de ancianos. Investigó cuántas personas de más de 100 años vivían en su misma ciudad, pero aunque localizó a varias, comprendió que era imposible adivinar qué día y en qué momento sobrevendría el fatal desenlace. Así es que, como tenía mucho dinero y consideraba que además era bastante inteligente, compró un hospital y desde el primer momento en el que fue suyo, mandó a construir una ala exclusiva para personas muy ancianas, de 90 años en adelante. La trampa ya la tenía lista. Atraparía a su víctima y, como un pescador que avienta su anzuelo al lago, esperó pacientemente. Y poco después, el primer pez picó el anzuelo, o lo que es lo mismo, el primer anciano llegó al hospital. Su nombre era Ramón, y se trataba de un hombre de 98 años, que de acuerdo a su historial médico, siempre había tenido buena salud, o por lo menos hasta un mes atrás, cuando empezó a presentar tos constante y se desmejoró completamente en cuestión de pocos días. Ahora que ya tenía a su presa entre sus garras, Felipe no salía de su hospital. Siempre daba paseos por el pabellón de los ancianos y miraba a Ramón, casi como lo haría un perro hambriento afuera de una carnicería. Anhelante, desesperado por obtener lo que deseaba, dominado por la codicia. Hasta llegó a pensar que sería bueno ayudarle al viejo a dar el último paso hacia el otro mundo, pero la verdad es que no se atrevió. Se dijo a sí mismo que no iba a echar a perder las cosas ahora, en este momento tan decisivo. Este era el momento que había esperado por tantos días y con tanta desesperación. Felipe había estado observando al anciano. Se acercó a él. El anciano no dejaba de toser. Felipe esperaba que no se diera cuenta de sus intenciones. Caminando casi de puntitas, desconectó el monitor cardíaco para que al momento de que muriera el viejo, la alarma del aparato no alertara a las enfermeras que llegarían corriendo. No quería que nadie lo interrumpiera, que nadie viera lo que estaba a punto de suceder. Aspirar el alma de ese anciano le llevaría solo unos segundos. Era lo único que necesitaba y no quería que nadie lo evitara con su presencia incómoda. Por su parte, el anciano Ramón no se engañaba. 98 años era mucho tiempo para un ser humano. Lo mejor que tenía era su cerebro, le funcionaba perfectamente, pero también tenía otra cosa muy importante: sus deseos, porque durante toda su larga vida había ido de deseo en deseo y no había podido cumplirlos, ni siquiera acercarse un poco. Necesitaba mucho dinero y ni 98 años trabajando le habían dado la cantidad que necesitaba para poner muchas escuelas gratuitas de un nivel académico de excelencia, para niños huérfanos, para niños de escasos recursos. También quería fundar hospitales para los niños y adultos con cáncer. Quería poner un centro de adopción de animales
En fin, quería tantas cosas, pero el tiempo se le acababa, lo sabía, y para confirmarlo, le dio otro ataque de tos. Felipe ni se preocupó por aquella tos, esperaba que fuera lo último, la última manifestación de la vida del anciano, porque de acuerdo a su historial médico, el señor iba de mal en peor, y ya casi todos en el hospital esperaban que ese día, o a más tardar al siguiente, muriera. A veces la arrogancia de las personas les impide ver que están equivocados. Felipe nunca se esperó que el anciano Ramón también tuviera su propio plan. El plan del anciano estaba saliendo a la perfección, porque estar en ese momento y lugar y con Felipe tan cerca era algo que ya había planeado de manera meticulosa y con mucha anticipación. Por eso, a pesar de esa tos que parecía que lo asfixiaba, el anciano estaba feliz porque todo se desarrollaba tal y como lo había pensado. Felipe llegó al lado del anciano y lo abrazó, seguro de que era cuestión de segundos para que muriera. Aquella tos ya lo estaba ahogando, y mientras Felipe esperaba lo que él pensaba que iba a ser el momento decisivo, el anciano Ramón también pensaba y repasaba en su mente todo lo que tenía que hacer. No quería que nada fallara, porque el día anterior le había dado un conato de infarto. Sabía que sus momentos estaban contados y tenía que actuar rápido antes de que la muerte lo sorprendiera. El día anterior se fijó que había llegado un equipo de enfermeras y de médicos para revivirlo. En el carrito que llevaban empujando llevaban todo tipo de instrumental, desfibrilador y también unas inyecciones de epinefrina. Optaron primero por las inyecciones y le pusieron una inyección de adrenalina en el corazón para reactivarle los latidos. Y funcionó. Su corazón volvió a latir y vio su oportunidad cuando, después de aquel caos, de aquel desorden, el equipo médico de resucitación abandonó la habitación, dejándolo solo para que descansara. Pero ahí quedó el carrito con los medicamentos. Entre aquel instrumental destacaba, casi relucía, una segunda inyección de epinefrina. Parecía estarlo llamando. Y el anciano Ramón la robó, sin tener todavía bien definido lo que haría a continuación o los días por venir. Lo único que sabía muy bien es que ahora tenía la herramienta para conseguir sus objetivos. La escondió debajo de su almohada y esperó, porque sabía lo que iba a pasar. Porque 50 años atrás, el anciano Ramón, siendo joven, también había tenido una experiencia de transferencia paranormal. El anciano Ramón, de joven, había sido bombero de oficio y en uno de aquellos operativos para controlar un incendio, había salvado a una vieja que gritaba, una vieja muy anciana, de casi 100 años. La salvó y mientras la cargaba entre sus brazos, la vieja expiró, se le paró el corazón y Ramón sintió cómo una nube lo envolvía, cómo le llenaba los pulmones, el cerebro, le llenó el cuerpo entero. Desde ese momento supo que el alma de la anciana de alguna manera había entrado en él, y con el paso de los años se dio cuenta de que para lo único que había servido esa transferencia paranormal era para hacerlo viejo, muy viejo, tan viejo como aquella anciana que alguna vez había salvado. Y desde que leyó la noticia de que habían abierto un nuevo hospital, con una sección dedicada a ancianos exclusivamente, a los que no les cobrarían nada, de inmediato imaginó que el dueño lo que estaba buscando era la transferencia del alma de un anciano muy longevo, y ahí estaba él. Estaba ya muy enfermo, por lo que él sería lo que estaban buscando en aquel hospital. Así es que investigó quién era el dueño, y supo que era un hombre demasiado rico, muy rico, y Ramón, el anciano Ramón, siempre había ambicionado tener dinero para cumplir con sus deseos, y por si fuera poco, también investigó que el dueño del hospital siempre había gozado de muy buena salud, de una salud excelente. Así es que sabía que le quedaban muy pocos días de vida para poder lograr su objetivo. Lo importante, pensó,
era estar cerca del tal Felipe Domínguez. Ya después pensaría qué hacer para salirse con la suya. Y ahora parecía que la suerte estaba de su lado. Y no solo la suerte, Felipe, su objetivo, estaba ahí junto a él, abrazándolo de manera desesperada. ¿Qué más podía pedir? Felipe ni siquiera se dio cuenta del momento en el que el anciano Ramón sacó de abajo de su almohada aquella letal inyección, porque si la adrenalina se le inyectaba a un corazón sano, lo que provocaría sería un infarto fulminante. Y lo que era mejor, no quedaría ninguna huella, ninguna evidencia del delito, porque todos darían por hecho que aquel infarto había sido una muerte natural. Porque así son los infartos, ¿no? Intempestivos, súbitos, sorpresivos. Un infarto le puede dar a cualquiera, tenga 20, 30 o 70 años como el tal Felipe. Nadie sospecharía nada del viejo Ramón, así como Felipe no estaba sospechando en ese momento nada de lo que iba a pasar. Él simplemente tenía abrazado al viejo y pensaba que estaba seguro de que era cuestión de segundos para que aquel anciano muriera. Quería aspirar la nube que saldría de la boca del viejo Ramón, quería engullirla, absorber toda aquella longevidad. Esa nube sería una especie de transferencia paranormal que le daría por lo menos otros 28 años de vida. Y Ramón también se aferró a Felipe, porque aquel tipo le daría lo que siempre había querido: muy buena salud y mucho dinero. Viviría muchísimo tiempo para poder cumplir todos sus deseos. Y así estaban aquellos dos hombres, sumidos en su ambición y en su codicia, aferrados el uno al otro, esperando, cada quien en su interior, que el otro fuera el que muriera. Ramón quería mucha salud, mucho dinero, y sabía que si no lo obtenía en los segundos siguientes, moriría. El anciano Ramón se aferró a Felipe Domínguez. Sus manos parecían tenazas. Felipe se espantó. No sabía de dónde carajos podía el anciano sacar tanta fuerza, pero no lo separó, ignorante de las verdaderas intenciones de Ramón el anciano, porque pensó que aquel súbito, desconcertante abrazo le convenía. De pronto sintió un pinchazo en el corazón y después empezó a sudar, empezó a sentir que su corazón latía frenéticamente. Se espantó. ¿Qué le estaba pasando? Le dio tos, una tos ligera de manera inesperada y veloz, y después se hizo incontrolable. Se convirtió en un ataque. No podía respirar, se estaba asfixiando, su corazón iba a explotar. Ya no tenía fuerzas, estaba débil. El aire no llegaba a sus pulmones y su corazón, maldita sea, lo estaba matando. Y entonces, de pronto adivinó lo que estaba pasando. Ramón el anciano no estaba muriendo, de hecho, ya ni estaba tosiendo. El que verdaderamente estaba a punto de morir era él. Desesperado sintió que sus pulmones estaban a punto de estallar. Su corazón a un latido de detenerse y vio una nube espesa como neblina sobrenatural que salía de su boca. Y no, por favor no. La nube, su esencia, estaba rodeando al viejo Ramón. Le entraba por la boca al maldito anciano. Ese maldito viejo le estaba absorbiendo la vida. Y luego de comprender todo esto, Felipe cayó al suelo, pero ya ni siquiera sintió el golpe. Ya no sintió nada, porque ya no tenía vida. Ramón el anciano, por el contrario, recuperó la salud. Asombrosamente, a los 98 años, le había llegado una asombrosa capacidad para hacer buenos negocios. En apenas unos pocos meses se hizo millonario. Lo mejor de todo es que gozaba de una salud envidiable, una salud que venía desde el empleado Jacobo y después que Felipe le había transferido a él. Don Ramón, como ahora le llamaban todos porque tenía muchísimo dinero, se olvidó de todos sus deseos anteriores. No llevó a cabo nada, ni escuelas para huérfanos, ni centros de acogida para animales, ni hospitales para enfermos de cáncer. Se dedicó a gozar la vida.
porque al absorber el alma de Felipe también había absorbido la ambición, la codicia, el egoísmo. Así que don Ramón se compró yates y se dedicó a gozar lo poco que le quedara de vida. Se hizo odioso y codicioso, pero sus múltiples novias le perdonaban esos pequeños defectos de carácter, porque a cambio se daban la buena vida junto a él. Esperamos que te haya gustado esta nueva historia de la escritora Patricia Ivonne Fuentes. Si es así, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las historias antes que a nadie. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.